Bien, continuamos con la tercera forma normal. Esta tercera forma normal establece que la tabla cumple con la segunda forma normal y ya sabemos que la segunda forma normal a su vez cumple con la primera forma normal. Entonces, esta tercera forma normal establece que ninguna columna de la tabla que no es parte de la llave primaria depende transitivamente de la llave primaria. Ya vamos a ver bien esto. Es decir, para lograr la tercera forma normal, debe eliminarse cualquier dependencia transitiva. ¿A qué se refiere esto en la práctica? En la práctica se refiere a que debemos eliminar los atributos, que en teoría relacional se llama atributos a las columnas. Debemos eliminar las columnas no claves, es decir, que no son parte de la llave primaria, que no dependan de la clave primaria, sino de otra columna. Vamos a ver esto mejor con un ejemplo. Bien, tenemos en la tabla de la izquierda una tabla con el código del profesor. Vamos a imaginar que es un colegio, el código del profesor, el nombre, el código de la materia y el nombre de la materia. Bien, entonces, ¿qué sucede? Tenemos como clave primaria el código del profesor. Es una tabla de profesores, nos dice quién es el profesor, cómo se llama, cuál es su código y qué materia da. Entonces, nos dice que, por ejemplo, el profesor P001, que tiene como nombre Jenny, da una materia que tiene como código MAT, M-A-T, y nos dice que el nombre de esa materia es matemáticas. Bien, ¿qué sucede? Aquí tenemos la clave primaria, que es el código del profesor. Entonces, el nombre depende, el campo nombre depende del código, ¿sí? Es decir, el código del profesor P001 es Jenny, el P002 es Luis. Muy bien, hasta allí. Nos dice que Jenny da matemáticas, que en este caso se identifica con el código MAT. Entonces, la materia depende del profesor, sí, porque el profesor da una materia en específico. Entonces, muy bien, aquí también el campo código de la materia depende del profesor, porque cada profesor da una materia específica. En el caso de Luis, él da lengua. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede con la columna nombre de la materia? Lo que sucede aquí es que nombre de la materia no depende del profesor. O sea, no depende del código del profesor, sino que depende del código de la materia. Y esto, estimados, es una dependencia transitiva. Es decir, matemáticas depende de mat y mat, en el caso de esta tabla, depende del código del profesor. Hay una dependencia transitiva y eso está mal. Para cumplir la tercera forma normal, también se debería hacer aquí, en este caso, una división de tablas, donde vamos a tener al código del profesor, el nombre, porque ya sabemos que depende del código, y el código de la materia. Entonces ya sabemos que estas dos columnas que tenemos aquí a la derecha, nombre y código de materia, dependen solamente de esta otra columna que es la clave primaria, el código del profesor. ¿Y qué hacemos con el nombre de la materia? Pues también hacemos lo mismo, creamos una tabla que tiene el código de la materia y el nombre de la materia que se imparte, ¿no? El nombre de esa materia. Entonces ya sabemos que hay una clave primaria aquí que es MAT, una clave primaria que es LEM y tiene como descripción o como nombre de la materia matemáticas en el caso de MAT y lengua en el caso de LEM. Bien, con esto ya se cumple con la tercera forma normal, es decir, se elimina cualquier tipo de dependencia transitiva, que básicamente es que una columna depende de otra columna que no es la clave primaria de la tabla. A eso nos referimos con dependencia transitiva. Y esto es algo muy importante. Con respecto a esta tercera forma normal, les quiero decir algo. Generalmente, el objetivo a nivel práctico, a nivel empresarial, a nivel organizacional,
en un sentido real, cuando estamos diseñando las bases de datos, el objetivo es llegar a esta tercera forma normal como mínimo. Generalmente a esta tercera forma normal es lo que en la práctica, en el mundo real, se llega y se debe llegar, se debe tratar de que todas nuestras tablas estén en tercera forma normal. Si todas nuestras tablas están en tercera forma normal, entonces podemos decir que nuestra base de datos está en tercera forma normal. Ahora, la tercera forma normal nos habla de algo importante. Nada excepto la clave. ¿A qué se refiere esto? Voy aquí a tomar algo que les coloco abajo en la referencia, de donde he tomado fuentes de información, y nos dice que un memorable resumen de la definición de Codd, estoy hablando de Edgar Codd, que fue el creador del modelo relacional por allá en los años 70, es algo que ya tiene 50 años. Estamos hablando de que un memorable resumen de la definición de Codd de la tercera forma normal, siendo paralelo al compromiso tradicional de dar evidencia verdadera en un tribunal de justicia, fue dado por Bill Kent, que también coloco una pequeña referencia de Bill Kent abajo, un experto en bases de datos, que nos dice: cada atributo no clave debe proporcionar un hecho sobre la clave entera y nada más excepto la clave. Bien, entonces imagínense, por ejemplo, una tabla de alumnos que tiene la cédula, el número de identificación del alumno, el DNI. Ese número está luego seguido por otras columnas donde está el nombre del alumno, la fecha de nacimiento, el país donde nació. Entonces, todas esas otras columnas que no son clave deben proporcionar un hecho sobre la clave, es decir, sobre el DNI, sobre la clave entera, en este caso que es una sola columna, y nada más excepto la clave. De esa forma, estimados amigos, nosotros estamos asegurando que nuestra tabla está en tercera forma normal. Una variación común de esta frase, que es una frase muy famosa, complementa esta definición con el juramento con la ayuda de Codd. Entonces, básicamente esto es una frase, digamos una frase bastante flexible que dio Bill Kent, un experto en base de datos, para hablar acerca de la tercera forma normal. Él dice: cada atributo que no sea la clave debe proporcionar un hecho sobre la clave, sobre toda la clave y nada más que la clave, ¿ok? Entonces, requerir que los atributos no clave, es decir, que las columnas no clave sean dependientes en la clave completa, asegura que tenemos una tabla en segunda forma normal. Y un requerimiento posterior de que los atributos no clave sean dependientes de nada más sino que la clave, nada excepto la clave, asegura que la tabla esté en tercera forma normal. Y con esto hemos visto estas primeras tres formas normales que son la base de este conjunto de reglas para la normalización de bases de datos. Continuaremos con las siguientes. Gracias.